Bueno, los temas que vamos a conversar en esta oportunidad son esos 5 que ustedes pueden ver, ¿no? Vamos a hablar sobre la situación del COVID-19 aquí en el Perú y en el mundo, qué armas tenemos para combatir esta infección, ¿no? Un tema importante relacionado al fortalecimiento de los servicios de salud, recomendaciones para la convivencia post-cuarentena y vamos a hablar sobre los nuevos brotes que podrían haber en el marco de esta pandemia. Este trabajo nosotros lo realizamos en el marco de un convenio colaborativo que tenemos con USAID y con el gobierno peruano y quisiéramos comentar varios de estos asuntos durante esta charla. Lo primero que quería comentar es, bueno, hemos hablado mucho de pandemia, pero quería enfocarnos qué significa una pandemia para todos. Siempre hemos escuchado de epidemias, de brotes, de enfermedades que nos han azotado durante mucho tiempo en la historia de la humanidad. Antes de que hubiera aquí en Perú esta pandemia del COVID-19, hemos escuchado las noticias, por ejemplo, la epidemia de dengue en muchas regiones del país, ¿no? Pero cuando estas epidemias, estas enfermedades epidémicas se extienden a muchos países o atacan a un gran grupo de personas, ¿no? Estamos hablando de una pandemia. Este es el caso del COVID-19, como ustedes pueden ver en este mapa del mundo, que ha afectado ya a casi la mayoría de los países. En realidad, los pocos países que no reportan casos, se discute si tendría que ver sobre todo por la incapacidad de estos países de diagnosticar casos de COVID-19. Hablando un poco de las pandemias, un detalle que quería yo comentarles es que no es la primera vez en la historia de la humanidad que nos enfrentamos a estos eventos. Durante toda la humanidad han habido diversas pandemias que nos han afectado, ¿no? Quizás ustedes deben haber escuchado una relacionada a infecciones respiratorias que ocurrió a inicios del siglo pasado, la famosa gripe española, que mató a millones de personas, ¿no? Una enfermedad viral muy contagiosa. También, si retrocedemos mucho más en el tiempo, la primera gran y que sigue siendo lo que ahora reporta en la historia, la gran pandemia fue la peste negra, transmitida por las ratas, que en realidad acabó, se dice, con la mitad de Europa, ¿no? Y demoró casi 200 años en que la población vuelva a recuperarse. Una de las pandemias que nos acompaña hasta la actualidad es la epidemia de VIH-Sida, que también ha matado a millones de personas, ¿no? Y podríamos seguir comentando muchas otras más, ¿no? La epidemia de la tuberculosis, por ejemplo, que no figura aquí, ¿no? Y en los últimos años han habido varias pandemias e epidemias virales, ¿no? Que nos han venido afectando, ¿no? Una parecida hace ya casi 20 años, el SARS en Asia, el MERS en el Medio Oriente. La más reciente, digamos, una que ocurrió en África, la epidemia del ébola, básicamente en 3 países del África, ¿no? Una enfermedad viral hemorrágica, hasta llegar a lo que ahora conocemos como COVID-19, ¿no? Y el COVID-19 en realidad está afectando a muchos países. Ustedes pueden ver ya casi todos los países están afectados. Hasta el día de ayer ya hemos superado los 5 millones de infectados en todo el mundo y más de 300.000 muertes. Y desafortunadamente, si ustedes pueden ver en esta lámina a la izquierda, en el ranking de los países que más casos están reportando, Perú figura en el número 12, está debajo de la India, y obviamente sabemos que tenemos mucho menos población que todos los países que están por delante de nosotros, ¿no? Parte del problema, ¿no? Es que, bueno, es una infección altamente contagiosa. Todos hemos escuchado a través de las noticias, a través de información que estamos recibiendo, ¿no? La mayoría de países no han podido, incluso los países en desarrollo, contra el avance de esta pandemia, a pesar de las medidas que se han tomado, ¿no? Aquí a la izquierda ustedes pueden ver una comparación de cómo ha ido la pandemia en los países más grandes, en Reino Unido, España, Estados Unidos, Rusia, China, Brasil. China empezó primero, por eso a febrero, digamos, ellos empezaron más o menos a controlar la curva de crecimiento, en tanto en febrero
en la mayoría de países empezó a escalar esta pandemia, ¿no? En mayor o menor medida en algunos países que en otros. Si vemos el mapa de la situación de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Brasil es el país más afectado y desafortunadamente en segundo lugar estamos nosotros, el Perú. Bueno, veo colegas que se han contactado también, que están en este webinar de otros países de la región, ¿no? Está México en tercer lugar, Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana. Todos en mayor o menor medida se han visto afectados por el COVID-19. Ahora, en realidad esto también tiene un sesgo importante, ¿no? Es el número de pruebas que los diversos países están realizando. En el caso nuestro, el Perú ha desarrollado un gran número de pruebas de diagnóstico y probablemente eso refleja más o menos la cantidad de casos que se están encontrando. Hablemos de nuestro país. Nuestro país tiene, al día de ayer, este es el reporte oficial que todos normalmente accedemos a través de las redes, ¿no? Más de 100.000 casos, ya hemos superado los 100.000 casos, ¿no? Más de 3.000 fallecidos. Aquí ustedes pueden ver el número de hospitalizados, cómo se distribuye entre varones y mujeres, y las personas que también están superando, están siendo dados de altas en los hospitales. Este mapa muestra cómo se está distribuyendo la pandemia actualmente en el país, ¿no? Tenemos una concentración sobre todo en Lima, pero con gran afectación en toda la costa norte y en la selva y en el nororiente del país. Pero, como estamos viendo, la pandemia también, además de estar siendo muy agresiva y colapsando los servicios de salud de estas regiones del país, también se está moviendo al centro y al sur del país. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la mortalidad que está aumentando en Ica, los casos están aumentando en Arequipa, Junín, diversas regiones que hasta hace pocas semanas no habíamos escuchado que estaban enfrentándose, ¿no?, en la magnitud de las otras regiones al COVID-19. Si bien es cierto la letalidad en promedio, como ustedes pueden ver arriba, es del casi 3%, ¿no? Hay regiones que están realmente afectadas, mucho más afectadas, como Piura, 11%, Loreto, 8%, Ancash está aumentando, Ica, como les decía, está aumentando al 7%. Y bueno, eso es lo que nos preocupa, ¿no? En una enfermedad tan contagiosa, altamente contagiosa, estas proporciones que pueden ser bajas terminan siendo, cuando la miramos en números absolutos, digamos, miles de personas que necesitan atención médica y millones de personas que necesitan atención médica en el mundo. Esta lámina muestra el avance diario de los casos de COVID-19 en el Perú, en donde estamos viendo que estamos incrementando los casos, ¿no?, a pesar de las medidas de control que se han venido realizando. En realidad todavía tenemos un reto muy importante por delante para disminuir esta curva de incremento de casos. Y ese es el reto, esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué vamos a hacer? Sobre todo ahora que estamos hablando de levantar la cuarentena. Bueno, creo que lo más importante que necesitamos entender y aprender es que nos estamos enfrentando a una nueva forma de convivencia, una nueva forma de vivir dentro de una sociedad, ¿no?, en donde lo que tenemos que evitar es justamente que los contagios se incrementen. Esto era, bueno, Lima, en realidad todas las ciudades del país antes de que tengamos esta pandemia. Esto es algo que desafortunadamente tenemos que evitar. Ya no podemos convivir de la forma como hemos venido nosotros relacionándonos con las otras personas. Y ese es el reto. ¿Cómo hacemos en nuestras ciudades con dificultades para transporte desde antes, para transportarnos ahora que necesitamos regresar al trabajo, regresar a hacer las actividades regulares que normalmente hacíamos? ¿Cómo hacemos para relacionarnos dentro de nuestra misma comunidad, con nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros compañeros? O
seguir haciendo o no actividades masivas en la comunidad. Entendemos que hay una urgencia de terminar la cuarentena, ¿no? Hay mucha preocupación, digamos, y una de las principales razones de terminar esta cuarentena es volver a la vida productiva, volver a generar ingresos a las personas, ¿no? Esto ha sido todo un reto en nuestro país, ¿no? Y creo que ha sido parte del problema, ¿no? Muchas personas no han tenido la oportunidad de generar recursos y cómo podían estar en sus casas si no tenían el dinero, los recursos suficientes para poder alimentar a su familia, para poder alimentar a sus hijos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo evitamos contagiarnos del COVID-19 en las siguientes semanas, en los siguientes meses en realidad? Y aquí algo que hemos venido conversando y que hemos venido proponiendo, parte del proyecto que tenemos con USAID, enfoca muchas de estas actividades, ¿no? Son 5 armas, dado que estamos en esta guerra contra el COVID, para combatirla, ¿no? Lo primero es que ya todos hemos venido escuchando, es continuar con las medidas de distanciamiento social. Lo segundo son las pruebas diagnósticas, hay que seguir buscando a los casos, dónde se encuentra, dónde se esconde el enemigo, como hemos dicho. Lo tercero es el rastreo efectivo de contactos, ¿no? No solo saber dónde están las personas enfermas, sino dónde están los potenciales contactos de esas personas que se enfermaron para ir a buscarlas y tratar de disminuir la cadena de transmisión. El cuarto es el tema del aislamiento efectivo de las personas que se diagnostican con COVID-19 y que en este momento les estamos diciendo que se aíslen, pero tenemos que verificar que realmente eso está ocurriendo y si no, ayudarlas a que haya un aislamiento efectivo. Y el 5 es una herramienta importante y donde tenemos en este momento muchos problemas, muchos desafíos, que es dar tratamiento a las personas para también evitar o que se compliquen o que sigan contagiando dentro de la comunidad. Todo esto hasta esperar, ¿no?, que haya una herramienta mucho más efectiva que, como hemos escuchado, podría ser una vacuna, pero que todavía va a demorar muchos meses. Hablemos un poco del distanciamiento social. Yo les estoy mostrando aquí 3 gráficos. Quería recalcar, quizás muchos de ustedes ya conocen, ¿no?, pero ¿por qué es importante y por qué va a seguir siendo importante el distanciamiento social entre las personas dentro de una comunidad? Ustedes ven el gráfico de la izquierda en azul y una curva en rojo. La curva en azul muestra, digamos, qué hubiese pasado si no hubiésemos hecho estas medidas de distanciamiento social, no se hubiese restringido el tránsito de las personas, no se hubiese cerrado las escuelas, las actividades hubiesen seguido siendo como de costumbre. En este momento tuviéramos una gran transmisión, gran cantidad de casos, muy por encima de los que tenemos ahora en el Perú. Hace un momento les mostraba que los datos oficiales muestran un poco más de 100.000 personas infectadas. Si no hubiésemos hecho eso, probablemente estaríamos hablando de 5 o 10 veces más de la cantidad que se ha reportado, ¿no? Y la gráfica en rojo es lo que se ha hecho, tratar de enlentecer, no parar la transmisión, porque nuevamente estamos ante una enfermedad muy infecciosa, no parar la transmisión, pero sí enlentecer el contagio para que este ascenso no haya sido tan vertical, con el objetivo de ganar tiempo y preparar nuestro sistema de salud para ayudar a aquellos casos que necesitan atención médica. Ya todos sabemos que la gran mayoría de casos que se infectan no necesitan atención médica, algunos ni siquiera van a tener síntomas, pero sí hay un porcentaje, 15%, que requieren atención médica, requieren llegar a los servicios por la condición de salud que pueden presentar, porque los síntomas se agravan o porque tienen otras comorbilidades, otras enfermedades que también hay que atender. Entonces, y hay una línea que ustedes ven que dice capacidad del sistema de salud. Lo que se ha intentado hacer es aplanar la curva para no ir por encima de esa línea. En algunos países
yo diría que, digamos que en la mayoría de países no se ha logrado eso. Por eso tenemos, digamos, el colapso de los servicios de salud y la necesidad de los servicios de ir incrementando el número de camas, el número de profesionales de salud para atender a los pacientes que llegaron a condición crítica. Y a la derecha ustedes pueden ver arriba lo que algunos de ustedes de repente han escuchado, ¿no? Que el presidente aquí también en una de sus conferencias ha anunciado varias veces los martillazos, ¿no? El martillazos es la acción, digamos, que se ha hecho de diversas actividades, diversas medidas que se han tomado para justamente intentar chancar, aplanar esta curva, ¿no? Y aquí hay un dato importante que yo quería resaltar. Los martillazos, la idea de dar el martillazo, los martillazos, era aplanar esta curva, ¿no? Pero también intentar disminuir la transmisión para luego tomar medidas que puedan ser menos restrictivas, ¿no? Y tratar de hacer una estrategia para mantener que esa infección no vuelva a incrementarse, ¿no? En la literatura internacional se habla eso del huayno, aquí, perdón, del baile, y aquí, bueno, en Perú lo hemos conocido como el huayno. ¿Cómo hacemos para que luego que se levanten las restricciones, no vuelva a haber un incremento de casos, considerando que muchas personas van a volver a salir, va a incrementarse el contacto entre las personas? Y aquí hay un dato que quería resaltar. Nosotros los epidemiólogos hablamos de un famoso R, que es el índice de transmisión. Un R de 2, por ejemplo, significa que una persona infectada puede contagiar a 2 personas. Un R de 5, una persona infectada puede contagiar a 5 personas, y esas personas a su vez a 5 más, a 5 más. Entonces se vuelve de forma logarítmica este incremento. ¿Cuál es el objetivo de todas estas actividades, distanciamientos sociales? Justamente disminuir el R. El R que empezó siendo mayor de 1, tenemos que llevarlo para decir que estamos controlando la infección a que sea menor de 1. En este momento, ¿no?, tenemos justamente un gran desafío, ¿no? Y eso es lo que les decía, porque es la importancia del distanciamiento social para disminuir la transmisión de una persona hacia otras. Si no hubiésemos hecho nada, una persona, por ejemplo, podría haber transmitido en 5 días a 2, 3 personas. Y esas personas, a su vez, a otras 2, 3 personas. Entonces, en 30 días, una persona podría haber contagiado a 406 personas. Si disminuimos, si hacemos medidas restrictivas a la mitad, digamos, de las actividades que se venían haciendo, esto disminuye, ¿no? Cuanto más disminuimos, cuanto más medidas restrictivas, menos contacto hay entre las personas, menos es la cantidad de personas que una podría contagiar. Entonces, esa es la idea de las medidas de distanciamiento social, y eso es lo que se ha intentado hacer acá en el país. Es una gráfica de lo que ha ocurrido aquí en Lima, desde que se declaró la emergencia nacional el 15 de marzo, ¿no? Y luego estas líneas en verde, verticales que ustedes pueden ver, son los, digamos, martillazos que ha venido haciendo el gobierno para ampliar, poner medidas más restrictivas, ¿no?, y para intentar disminuir este valor de R que ustedes lo pueden ver a la derecha, ¿no? Y estamos en el último martillazo, digamos, y se amplió nuevamente en mayo, hace un par de semanas, hasta el 24 de mayo nuevamente, para intentar disminuir este valor tan importante, porque, digamos, lo que se pudo ver es que no se ha podido controlar con el penúltimo martillazo que se hizo, disminuir el R menor a 1. En este momento no sabemos, probablemente estamos en 1.3, 1.2, 1.4, ¿no? Y acá va a ser muy importante entender, ¿no?, cuál es el valor de transmisión, no solo a nivel nacional, sino incluso por regiones o por distritos, ¿no?, en algunas zonas. No va a ser lo mismo un distrito, digamos, del norte de Lima que del centro, que del sur de Lima. No va a ser igual el índice de transmisión que puede haber, por ejemplo, en el norte en Piura, que el que podría haber en Puno, que podría haber en Huancavelica. Entonces, eso es muy importante entenderlo para poder tomar medidas de control a nivel ya local, a nivel regional o a nivel nacional. Este gráfico que les estoy mostrando a continuación es
Han habido muchas formas de cómo se ha ido midiendo el distanciamiento social de las personas. Por ejemplo, yo con uno de mis estudiantes de la Universidad de Harvard estuvimos mirando el movimiento de las personas usando Facebook, ¿no? Que es una red social que muchas personas utilizan, ¿no? Y cómo hemos venido encontrando el tránsito en Lima y en provincias, en qué zonas se han estado moviendo más las personas. Y más o menos esto coincide con los distritos que mayor casos están teniendo, ¿no? San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Comas, Ate, San Juan de Miraflores, son distritos que han estado, a pesar de que probablemente uno podría pensar, bueno, utilizan de repente en menor proporción las redes sociales, en realidad eso no es tan cierto, está muy difundido eso, muchas personas tienen acceso al celular y a estas redes, y, y es como hemos visto a través, usando el Facebook, movido, cómo se ha movido la comunidad, ¿no? Este otro gráfico, bueno, es un mapa por distritos, nuevamente resalta San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, los distritos de mayor movilidad. Ahora, lo que sí es cierto es que ha habido movilidad dentro del distrito. También ha habido hacia otros distritos, ¿no? Pero ha sido en menor proporción. Entonces es probable que estas personas que se han estado moviendo dentro del distrito son las personas que han estado yendo a los mercados, ¿no? Actividades alrededor de su barrio o de su distrito, ¿no? Porque han habido también, como sabemos, restricciones para moverse entre un distrito a otro. Ahora, lo que hay que mirar ahora es que conforme se levanten las medidas restrictivas, cómo va a ser este comportamiento de movilidad de las personas ya entre distritos, ¿no? En una determinada región, en una determinada ciudad. El segundo tema importante, la segunda arma importante son las pruebas de diagnóstico. Y aquí ha habido toda una discusión en el país de la utilidad de las pruebas rápidas, las pruebas moleculares. En realidad aquí la discusión, más allá de si una es mejor que la otra, es en qué momento se usan y para qué podrían servirme las diversas pruebas que uno viene usando y que están disponibles. A la izquierda ustedes pueden ver un gráfico, ¿no? De en qué momento más o menos las pruebas son más útiles, ¿no? Cuando una persona se expone, los primeros días de exposición, los primeros días de síntomas, ¿no? Sería mejor tener acceso a una prueba molecular. Y ya luego de la semana, luego del sexto, séptimo día, una prueba rápida, serológica, podría ser de utilidad, ¿no? Cuando las personas ya han generado los mecanismos de defensa que detecta estas pruebas de diagnóstico. Nosotros como organización, en el marco de los proyectos que venimos realizando, ¿no? Estuvimos monitoreando el avance de esta pandemia desde primeros reportes que hubieron en China, ¿no? Y es por eso que en el mes de febrero empezamos a coordinar ya una primera donación de pruebas de diagnóstico para el gobierno peruano, ¿no? que fue entregada, digamos, en el mes de marzo. Y otra de las cosas que estamos haciendo dentro de este proyecto colaborativo que tenemos con USAID es justamente pensar cómo podemos seguir potenciando la capacidad de diagnóstico de casos, sobre todo en la comunidad, ¿no? Y dentro de este plan que se ha conversado con el gobierno es ayudarlos en desarrollar unidades móviles, laboratorios móviles de diagnóstico de biología molecular, ¿no? Para ayudar a ciertas regiones del país o a ciertas partes del país en donde se podrían beneficiar con este tipo de laboratorios móviles. Esta foto que ustedes pueden ver arriba a la derecha en realidad no es una foto modelo, en realidad no esperamos que el laboratorio móvil sea de esa manera, más bien estamos pensando en un laboratorio cerrado, ¿no? Como el diseño que ustedes pueden ver abajo. La tercera gran actividad muy importante es algo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Salud, desde el Gobierno de Salud. Nosotros hemos unido este esfuerzo para el rastreo de los contactos, el rastreo de las personas, encontrar los casos, pero también ir en búsqueda de aquellos casos de personas con sospecha, que estuvieron en contacto con personas que se infectaron, ¿no? Se empezó haciendo este trabajo, como ustedes pueden haber visto en las noticias, con las comisarías, los grupos de riesgo más expuestos, el personal de salud, las municipalidades, ¿no? Como ustedes pueden ver en la foto de la derecha, y luego el ministerio empezó a focalizar trabajo dentro de los mercados, ¿no?
En nuestro caso hemos intentado apoyar, ¿no?, dentro de las comunidades, ¿no?, yendo a dónde están los casos positivos para evaluar a las familias, ¿no?, a los contactos de las personas que salieron positivas, ¿no? Aquí yo tengo algunos datos de parte del trabajo que hemos venido realizando, digamos, de 624 contactos que se evaluaron, ¿no? Lo interesante, cuando uno focaliza las intervenciones, ¿no?, en este momento, si uno focaliza, digamos, va al inicio, ¿no?, se iba a grupos de municipalidades, grupos de comisarías o del ejército, se encontraba de cada 100, 1 o 2, luego eso fue aumentando a 5, y ahora, digamos, de cada 10 se encuentra uno. Pero si comenzamos a pensar en grupos de riesgo, como el Ministerio lo ha hecho en el caso de los mercados, donde se está encontrando mucho más positividad, mucho más casos, ¿no? Lo mismo ocurre dentro de las mismas comunidades. Cuando nosotros hemos ido a evaluar los contactos, o sea, las personas que vivían con las personas que salieron positivas, y completamos la evaluación del todo el domicilio, se ha encontrado que de cada 3 personas, ¿no?, una salió positiva. Eso nos puede dar varios mensajes, ¿no? El primer mensaje es que cuál ha sido la capacidad de aislamiento de las personas, ¿no? Les decíamos, aíslense, ¿no? Pero ¿realmente tenían capacidad para aislarse? Probablemente no. Hemos encontrado, ¿no?, datos interesantes de que, digamos, 1 a 2 de cada 3 personas no tenían las condiciones de aislamiento en su casa, ni las herramientas para aislarse. En este gráfico ustedes pueden ver también, bueno, la distribución según el tipo de anticuerpos, ¿no? Anticuerpos tempranos, anticuerpos IgG, anticuerpo tardío, ¿no? Incluso, ¿no?, un gran porcentaje de personas que salieron positivas, de contactos que salieron positivos, pero que no tenían síntomas, ¿no? 4 de cada 10 personas. Este dato también es importante porque si han sido contactos de casos infectados, de repente esas personas han estado saliendo a comprar al mercado o saliendo a hacer actividades, ¿no?, sin saber que ya estaban contagiados. Esto es solo para mirar, digamos, en los casos que tenían síntomas, ¿no?, qué síntomas tenían estos contactos, ¿no? Bueno, y hubo una relación muy importante, una asociación positiva en las personas que tenían tos, que tenían dolor de garganta, que tenían fiebre, e incluso algunos casos que tenían dificultad respiratoria. También tratamos de identificar algunos factores de riesgo, y nosotros encontramos obviamente el contacto que vivía dentro de la vivienda en contacto frecuente con el caso índice, con el caso inicial que fue COVID positivo, una asociación positiva, y este dato que nos parece importante, ¿no?, y que es el contacto, ¿no? Las personas que salieron positivas, ¿no?, habían mencionado que usaron transporte público, ¿no?, con mayor frecuencia que aquellas que no salieron positivas, ¿no? Nosotros en esta pequeña muestra no hemos encontrado una relación, digamos, respecto al ir a hacer compras al mercado. Sin embargo, sí hemos visto que es un factor importante también de transmisión y de contagio. Este gráfico que ustedes pueden ver ahí son algunas de las cosas que estamos conversando con el Ministerio para ver cómo podemos mejorar el rastreo de contactos dentro de la comunidad, ¿no? Hasta este momento, digamos, lo que normalmente se está haciendo, además de focalizar en grupos de alto riesgo como mercados, ¿no?, probablemente también se va a empezar a hacer actividades dentro de lo que son los paraderos, donde se conglomera la gente para usar el transporte público. Hay que pensar también qué está pasando dentro de las comunidades, ¿no? Se han hecho ya mapas y se encuentran focos calientes, digamos, zonas rojas, en donde donde hay un número importante de casos. Entonces hay que ir a esos barrios y hay que empezar a testear dentro de esas comunidades, porque la idea es cercar el virus, aislar el virus y evitar que este se siga transmitiendo. Entonces, una de las actividades que vamos a empezar a hacer nosotros es no solo ir a la casa en donde se encuentre la persona positiva y testear a la familia, sino evaluar al barrio. Una idea es, trabajando con agentes comunitarios de salud, testear 5 casas a la derecha, 5 casas a la izquierda, buscando casos sospechosos, ¿no?, con sospecha de la infección. Podría ser a través de la fiebre, usando estas pistolas de medición de temperatura, o algún otro síntoma
que podría ser interesante y que nos podría dar sospecha de que ahí podría haber otro caso dentro de la comunidad, ¿no? La idea es que si encontramos un caso, digamos en la segunda, tercera casa, el equipo de respuesta rápida se mueva a esa casa y los agentes comunitarios de salud se muevan 5 casas más, ¿no? La idea es ir avanzando barrio por barrio, manzana por manzana, para intentar identificar todos los potenciales casos que puedan tener la infección del virus, para dar las recomendaciones necesarias de protección. El cuarto tema importante, la cuarta arma importante que le venía comentando hace un momento, es el aislamiento. Y ahí es donde yo creo que hemos tenido diversas dificultades aquí en nuestras intervenciones que se han realizado, ¿no? Tenemos que evaluar en cada caso cuáles son las condiciones de aislamiento de los casos positivos, ¿no? Esta experiencia que se trabajó con la Villa Olímpica de aislar casos positivos, digamos, probablemente se ha debido hacer con mayor énfasis en muchas otras regiones del país, en muchos otros distritos, ¿no? Porque se han encontrado los casos, se ha hecho un esfuerzo para encontrar casos positivos, pero probablemente no hemos ido más allá tratando de verificar que estos casos realmente se aíslen y si tenían las condiciones de aislarse. Y si no, buscar alternativas de aislamiento, ¿no? De repente coliseos, de repente algunos sitios donde podrían haber ido estos casos, porque en muchos casos, como todos sabemos, las personas viven en un espacio muy pequeño, muy reducido, ¿no? ¿Cómo le dices que se aísle a alguien que vive en una habitación con 5 personas, que no tienen forma de aislarse? O incluso estamos discutiendo la posibilidad de ir más allá de un paquete de asistencia, no solo con soporte socioeconómico, sino un paquete que incluya insumos que puedan disminuir el riesgo de contagio. Todos sabemos que hay que, por ejemplo, lavarse las manos, pero ¿qué si una persona no tiene agua, ¿no? Entonces, o que le decimos, usa una mascarilla, pero si no tiene una mascarilla. Entonces, cuando hablamos de un paquete de disminución de riesgo, estamos hablando de dar a las familias donde puede haber un caso positivo con sospecha, ¿no? Justamente eso, un paquete que incluya no solo víveres, sino también mascarillas, sino geles, digamos, los que no tienen acceso a agua, o jabón, ¿no? O algunas otras herramientas que les puede ayudar a protegerse y evitar el contagio dentro del domicilio, que es lo que hemos encontrado en gran medida. El punto 5, y es un punto, digamos, que se debe hacer, ¿no? Y aquí tenemos una dificultad a nivel mundial, es, digamos, dar tratamiento, ¿no? Pero dar un tratamiento efectivo. Acabo de tomar, lo pongo aquí en la pantalla, una nota, digamos, de actividades que se están haciendo en el Ministerio de Salud, de dar tratamiento, ir a la comunidad a dar tratamiento a las personas, ¿no? Gratuito, para disminuir la transmisión, para disminuir la sintomatología, para tratar de cortar la cadena de transmisión. ¿Cuál es el problema aquí? Que todavía no tenemos muchas evidencias, ¿no? Esta gráfica que ustedes pueden ver acá de tiempo, esta línea de tiempo, tiene que ver con uno de los medicamentos que se ha venido recomendando en el mundo, que es la hidroxicloroquina, ¿no? ¿Por qué se recomendó la hidroxicloroquina? Porque hubieron estudios, evidencia in vitro a inicios de febrero, ¿no? Que este medicamento que se usa para el tratamiento de malaria, se usa también para enfermedades inmunológicas, ¿no? Tenía un efecto inmunomodulador in vitro en el laboratorio, entonces se empezó a usar, ¿no? Sin embargo, ¿no? Y hubieron un par de reportes que ustedes pueden ver en verde en marzo, a fines de marzo, que mostraron ciertos usos positivos, ciertos datos a favor del uso de estos medicamentos. Sin embargo, en el último mes, la mayoría de estudios que se están publicando, que son estas líneas que ven en rojo, no están concluyendo eso, ¿no? Están más bien diciendo que no ha habido un efecto, que no está habiendo un efecto positivo del uso de la hidroxicloroquina. Y hay que tener mucho cuidado porque es un medicamento, por ejemplo, que causa cardiotoxicidad. Puede ocurrir eventos cardiotóxicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enfrentamos ahora. Estamos en una epidemia nueva, una infección nueva donde no conocemos mucho, ¿no? Y esto tiene que ir cambiando, ¿no? Ahora se está hablando, por ejemplo, del uso de la ivermectina, ¿no? Y hay que ver cómo es que está funcionando. Lo que sí es claro es que tenemos que ver la forma de tratar prontamente a las personas, pero de la forma más efectiva posible. ¿Cuáles son los indicadores?
Si es una persona que tiene un cuadro leve moderado, que no llegue a un cuadro severo, o que no llegue a hospitalizarse, o si ya está en un cuadro severo, que disminuya los días de hospitalización, que disminuya la mortalidad, que disminuya el porcentaje de personas que llegan a ventilación mecánica, que disminuya los síntomas. Entonces hay varios indicadores que tenemos que ir midiendo y en realidad aquí todavía hay mucho por hacer, ¿no? Estamos todavía, se tiene que trabajar todavía en este tema. Otro de los temas importantes que les había comentado que tenemos que mirar, y por eso se aplanó la curva de transmisión, es cuál es la capacidad de los servicios de salud. Y aquí nosotros como país hemos tenido desafortunadamente un gran retraso, ¿no? Esta lámina, por ejemplo, muestra antes de que empecemos con la pandemia, la cantidad de camas disponibles de cuidados intensivos por 100.000 habitantes. Y si ustedes buscan al Perú, bueno, el Perú está al final, ¿no? Con muchos otros países, ¿no?, de la región y de otros continentes cuya capacidad era muy poca, una cama por 100.000 habitantes. Entonces, ¿cómo enfrentamos una epidemia, ¿no?, que ya tiene oficialmente 100.000 casos registrados, de los cuales el 5% van a ser casos severos que requieran hospitalización y de repente ventilación mecánica con esta cantidad de camas? Entonces, el gobierno, ¿no?, acá decía, más o menos estábamos hablando de 300 camas de UCI, ¿no? Esto se ha triplicado. Ahora hay, según el reporte oficial del Ministerio de Salud, el dato también lo saqué de ayer de la página del Ministerio, más de 1.000 camas de UCI, pero nuevamente sigue siendo insuficiente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver en el promedio, digamos, nacional, que todavía hay camas disponibles, pero ciertamente sabemos todos que si vamos a ciertas regiones, ¿no?, o estamos aquí en Lima, digamos, ya existen muchas dificultades para poder conseguir una cama para algún paciente que lo requiera. Entonces, ese es el reto. ¿Qué hacemos para poder mejorar la capacidad? Y no solo estamos hablando de infraestructura, no solo estamos hablando de equipamiento, no estamos hablando de recursos humanos, ¿no?, necesarios para poder mejorar. Y ese es uno de los motivos por qué se intentó aplanar la curva, ganar tiempo para seguir fortaleciendo los servicios de salud para que den la atención necesaria a las personas que lo requieran. Y acá hay unas fotos, algunas cosas que nosotros, digamos, dentro del proyecto colaborativo que tenemos, hemos realizado. Se ha ayudado a mejorar la expansión de uso de oxígeno en diversos servicios de salud del país. Se ayuda también con contenedores para mejorar el control de infecciones en algunos hospitales del país, ¿no? Y también se ha ayudado con mejorar los servicios de salud, tanto de COVID, pero también de no COVID, porque, o sea, no es que las demás enfermedades se han puesto a descansar y están esperando que pase la pandemia para seguir afectando a las comunidades, ¿no? Tenemos una serie de problemas. Muchos de ustedes pueden tener algún familiar que ya tenía alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad infecciosa previa y que ahora han visto limitados la atención de los servicios de salud, y que es algo que también se está intentando apalancar para poder mejorar esta atención, ¿no? Aquí a la izquierda ustedes pueden ver, por ejemplo, un chatbot, que es un aplicativo que nosotros hemos diseñado junto al Ministerio de Salud para poder ayudar en el soporte psicoemocional, ¿no? Es un aplicativo, bueno, abierto. Ustedes pueden ingresar a este app, ¿no?, contestar algunas preguntas, y si de acuerdo a un puntaje, digamos, sale si ustedes necesitan una atención especializada de salud mental, y pueden dejar sus datos y pueden recibir el acompañamiento de profesionales de salud mental, ¿no?, para la atención, ¿no? Entonces, ¿qué estamos encontrando, por ejemplo, en este aplicativo? Que en promedio 75% de las personas manifiestan un problema de salud mental, ¿no? Otra de las cosas que estamos ayudando en el marco de este proyecto colaborativo con USAID es ayudar al fortalecimiento de los call centers, ¿no?, de las centrales telefónicas de diversas regiones en el país, ¿no?, para la atención tanto de los casos COVID, pero también como de los casos no COVID. Ya hemos implementado esto en Lima Norte, estamos trabajando en Lima Este. Ayer estuvimos
tratando de implementar, coordinando esto en Lambayeque, y tenemos pendientes algunas otras regiones más para ayudar en facilitar con un call center virtual la atención efectiva, ¿no? Y ligar la comunidad con el personal de salud que en este momento incluso ya están en los servicios o se encuentran algunos en sus propios domicilios por las restricciones que hay. Bueno, hasta ahí es el tercer tema que quería comentarles. Entonces vamos a entrar un poco de cuáles son estas recomendaciones yo sé que han habido muchas preguntas que han estado ustedes enviando sobre recomendaciones para la convivencia post cuarentena. ¿Qué tenemos que hacer ahora, ¿no? Lo primero que les he tratado de comentar es que desafortunadamente todavía estamos nosotros enfrentando una pandemia que todavía no va a terminar. Si alguien piensa que esto se termina cuando el presidente diga el 24 se levanta la cuarentena, eso sería un error, ¿no? Nosotros tenemos que tener presente eso y tenemos que cambiar nuestros hábitos de convivencia. Y una de las cosas que podría ser interesante ver qué tanto yo me siento afectado ante esta pandemia es definir el nivel de riesgo al COVID-19 que cada persona tiene, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a empezar por el riesgo muy alto. Si yo soy un trabajador de salud que trabajo en contacto directo con los casos COVID-19 positivos, definitivamente mi riesgo es muy alto, ¿no? Y yo necesito tener muchas más precauciones que cualquier otra persona. Si tengo un riesgo alto, es nuevamente trabajadores de salud, pero que de repente no trabajan directamente con casos COVID-19, pero podrían estar expuestos, ¿no? En los servicios de salud de primer nivel de atención, uno no sabe si una persona que va a atenderse tiene o no tiene una infección de COVID-19. Riesgo mediano son aquellas personas que van a requerir un contacto frecuente y o cercano, ¿no? Por ejemplo, menos de 1 metro de distancia con personas, pero que no son pacientes COVID. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas que están en las calles, la policía que están en las calles cuidándonos, ¿no? Ellos están en contacto frecuente, yendo a los paraderos a controlar la comunidad. Personas que ya están empezando a movilizarse, que van a ir a los mercados, que los cajeros, ¿no? Personal de limpieza, transportistas, nosotros mismos que vamos a empezar a usar el transporte público. Hay que tener mucho cuidado si no se puede mantener esta distancia de por lo menos 1 metro, 1,5 metros que deberíamos tener, ¿no? Y personas con riesgo bajo son aquellas personas que en realidad no requieren estar en contacto con sospechosos, ¿no? O que pueden mantener ese distanciamiento social. De repente yo puedo seguir trabajando en mi casa, ¿no? O si voy al trabajo, bueno, tengo mi propia movilidad. En el trabajo no voy a estar en grupo, voy a estar solo en mi oficina, ¿no? Entonces, son personas que tienen un menor riesgo. Cada uno de ustedes debería hacer esa evaluación. ¿Cuál es mi riesgo ante el COVID-19? Mi riesgo es bajo, es riesgo mediano, riesgo alto, riesgo muy alto, porque dependiendo de eso, yo voy a poder saber qué medidas de protección voy a usar, como por ejemplo los equipos de protección personal, los EPPs. Obviamente un personal de salud en muy alto riesgo usa todo lo que ustedes ven en esa tabla, pero una persona con bajo riesgo de repente simplemente es con una mascarilla comunitaria, ¿no? O si tengo un mediano riesgo, además de la mascarilla, debería usar de repente lentes de protección. ¿Por qué? Aquí hay un dato importante. El virus no se transmite por la piel, o sea, no entra por la piel. Hay 3 zonas de ingreso: por la boca, por la nariz o por los ojos. Entonces, si yo protejo mi boca, mi nariz con una buena mascarilla y protejo mis ojos con unos lentes, el riesgo de que me contagie, de que alguien me contagie, va a ser mínimo. Entonces, es importante que ustedes puedan tener en cuenta todas esas medidas de protección. Y acá hay un punto importante sobre el tema de los guantes, ¿no? Vemos todavía, ¿no?, muchas personas en la calle, en los mercados, que están con guantes. Hay que tener mucho cuidado con el falso efecto de protección de usar guantes, ¿no? Si yo voy a usar los guantes y luego esos guantes sucios, ¿no?, voy a tocarme la cara, no estoy protegiendo nada.
¿no? Y eso lo vemos con frecuencia, hay que tener cuidado con el uso de los guantes. Preferible a los guantes es tener acceso a un lavado de manos frecuente. ¿Cuáles son las pautas de convivencia post-cuarentena? Yo las he agrupado en 3 grupos. El objetivo es reducir la propagación del COVID entre las personas, mantener las medidas sanitarias en las actividades diarias que realizamos y propiciar que exista un entorno saludable. El primer punto, reducir esta transmisión. ¿Qué significa? Hay que ser muy enfáticos con esto. Si tú no tienes que salir de casa, no salgas. No te expongas a que desafortunadamente te puedas contagiar con alguien que de repente ni siquiera sabe que tiene la infección, ¿no? Busca información en medios confiables sobre cómo reducir la propagación del COVID-19. Si tienes síntomas, si estás sintomático, tienes tos, te duele la garganta, quédate en tu casa. Y de ser necesario, toma contacto con los servicios de salud. Identifica dónde y cómo puedes verte más expuesto al COVID-19. Es como les contaba, ¿no? Hay que estar mirando en dónde me voy a desenvolver. Si yo me toca ir al mercado y voy al mercado y el mercado está lleno, ¿qué es lo que debería hacer? No debería entrar a ese mercado. Debería buscar un momento en donde haya menos congestión, menos número de personas para entrar al mercado. Si yo necesito tomar el transporte público y veo que pasa un bus y el bus está lleno, no debería subir. Yo sé que es difícil, yo sé que muchos van a decir, bueno, necesito subir, ya es muy tarde o tengo que llegar, no puedo llegar tarde al trabajo, pero ustedes tienen que evaluar, ¿no?, ese riesgo-beneficio, ¿no?, a infectarse o a seguir protegidos y seguir saludables. Si conoce un caso positivo, ¿no?, recomiéndele y ayúdele a que tenga un aislamiento efectivo, ¿no? Hemos visto muchos casos también de discriminación, hay que tener cuidado con eso. Cualquiera puede estar infectado y de repente ni lo sabemos, ¿no? Hay que ayudarnos. Aquí entra un tema de responsabilidad, pero también de solidaridad, y es algo que hemos venido nosotros solicitando y pidiendo a la comunidad que eso sea de esta manera. ¿Cómo se reduce el riesgo de propagación de COVID-19? Solo voy a reiterar lo que ya hemos venido escuchando en diversos medios, a través del gobierno, en diversos canales de información. Lo principal, lavándonos las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, usando desinfectante de mano con al menos un 60% de alcohol si no se dispone de agua y jabón. Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca, cubrirse con una mascarilla, la boca y la nariz, y si la mascarilla está húmeda o ya está deteriorada, hay que cambiar la mascarilla. Medidas sanitarias para actividades comunitarias y laborales, ¿no? Hay que adoptar práctica de distanciamiento social. Como les decía, no acudir a lugares concurridos, no usar transporte público que vemos está saturado. Hay que implementar lugares y horarios de trabajo flexibles. Conversaba en varias exposiciones anteriores con varios empleadores, ¿no?, varias empresas, y decían, ¿qué hacemos? Bueno, hay muchas cosas que puedes hacer, ¿no? Que la gente siga trabajando desde su casa, ¿no? Si eso es posible, ¿no? O cambia los horarios, que ya no todos entren a las 8 de la mañana, porque sabemos que de 6 a 8 el tráfico es terrible. De repente pudieras tener horarios diferenciados de ingreso de las personas, ¿no?, o lugares de trabajo. Entonces hay muchas cosas que se podrían hacer. O aumentar el espacio físico. Si dentro de un ambiente entraban, no sé, 40 personas, ahora no puedes poner 40 personas, hay que poner por lo menos la mitad, tratando de que se respete este distanciamiento social. El tercer punto es mantenga un entorno saludable. Todas estas medidas de higiene respiratoria se tienen que impulsar al máximo, ¿no?, ya sea el lavado de manos o colocar mucho más desinfectantes a disposición del público, colocar afiches, avisos que alienten a estas prácticas de higiene. Hay que educar mucho a la comunidad, hay que desaconsejar el intercambio de los apretones de mano, ¿no? Tenemos que cambiar del tipo de saludo a distancia, saludo con los codos, ¿no? Estos hábitos que son muy comunes en nuestras comunidades tienen que cambiar, ¿no? Y hay que extremar, incrementar la limpieza de las áreas, sobre todo de las superficies de contacto donde uno va a estar, ya sea en la casa o en el lugar de trabajo, ¿no? Y aquí han habido muchas discusiones, ¿no?
La OMS acaba de sacar un comunicado, digamos, que no es tan útil estar limpiando, ¿no? Las calles y que es mejor, y que es mejor tomar otras medidas. Son cosas que uno va aprendiendo y que tenemos que ir discutiendo en el marco de una infección que es relativamente nueva para todos. Acá hay unos ejemplos de algunos afiches que nosotros hemos trabajado para recordar el distanciamiento social o para, en el caso del trabajo, medidas de prevención en el entorno laboral, y que se aconseja que esto pueda seguir difundiéndose a la comunidad en general. Esto solo para resaltar, ¿no? Esta semana salió una encuesta de Ipsos Perú sobre esta preocupación de la necesidad de reactivación económica, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para reducir la congestión del transporte público? O cómo están comportándose las empresas, ¿no?, frente a este nuevo reto de distanciamiento social. Quería resaltarlo solo porque me parece interesante que podamos tener estos datos representativos, digamos, que se ha hecho, solo en zonas urbanas, ¿no?, a nivel nacional, de qué va a pasar después del 24 de mayo, ¿no? Si estarían de acuerdo o en desacuerdo con que ciertas actividades, que obviamente cumpliendo los protocolos de cuidado, se empiecen a brindar servicios, ¿no? Entre las fábricas, ¿no? Hay la necesidad de abrir las fábricas, de hacer las tiendas de servicios esenciales, construcción civil. Estos están más en relación a que las personas necesitan volver al trabajo, necesitan volver a tener ingresos, ¿sí? Menos importante, digamos, se valora en esta encuesta el abrir los colegios, las universidades, ¿no?, o algunos otros servicios. Conforme se reinician las actividades económicas, ¿no?, habrá más congestión en el transporte público. Entonces acá hay una pregunta interesante, ¿no? ¿Qué medidas les parecería importante para reducir esta congestión? Promover, como hablábamos, que la gente trabaja de su casa, que se construyan más ciclovías, ¿no?, promover el uso del comercio electrónico, el uso de autos particulares para los que tengan, o que circulen todo tipo de taxi. Entonces son medidas que se están recomendando, ¿no?, y que esperamos alguna de estas, de alguna medida, puedan implementarse. Obviamente esto no aplica para las personas que usan el transporte público y que solo tienen esa posibilidad. Aquí tenemos un gran desafío. Si antes de la pandemia teníamos un transporte público que a ciertas horas estaba sumamente lleno, ¿cómo vamos a hacer ahora que se está limitando el transporte a menos de la mitad, digamos, de la posibilidad de ir dentro de estos buses de transporte? Y esta otra pregunta es más sobre si creemos, ¿no?, que las empresas van a cumplir con los protocolos sanitarios frente al COVID. Si es una empresa formal, la gran mayoría piensa que sí, pero si es una empresa informal, ocurre lo contrario. Y aquí tenemos nuevamente otro desafío, porque gran mayoría de los servicios que se ofrecen en nuestro país, 70%, digamos, están dentro del rango de informales. Entonces ahí hay todo un reto, ¿no?, de cómo vamos a hacer, y ahí es nuestro rol como ciudadanos de ayudar y de también exigir, ¿no?, que estos servicios que se van a reactivar cumplan con las medidas, con los protocolos de protección para ellos y también para nosotros como usuarios. Entonces, la pregunta que viene aquí es, ¿van a aumentar los casos de COVID post-cuarentena? ¿Va a haber esta famosa segunda ola de COVID-19? Es algo que nos hemos venido preguntando y nosotros tenemos que ver, digamos, si eso va a ocurrir o no, ¿no? En realidad en los países de Europa, de Asia, se habla de una segunda ola porque en algún sentido ellos ya pasaron la primera ola y están bajando, ¿no? Y luego va a pasar, cuando se levanten las medidas restrictivas, va a ocurrir que los casos se van a elevar o no se van a elevar. Y hemos visto algunos ejemplos, acá muy cerca, en Chile, han tenido que volver a retomar medidas restrictivas, ¿no?, o en Europa o en Asia, ¿no?, en ciertas ciudades, ¿no?, que se abrió, digamos, se volvieron a abrir ciertas medidas restrictivas, ¿no?, empezaron a haber nuevamente contagios. ¿Y por qué? Porque es lógico. Esta enfermedad se transmite entre las personas, lo transmiten las personas. Si las personas vuelven a salir, se vuelven a juntar y no tienen las medidas necesarias para protegerse, para distanciarse, el virus se va a volver a transmitir. Entonces, esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que responder, ¿no? La respuesta es que sí es posible que si no cumplimos con las medidas de aislamiento social, es posible que cuando se levanten las medidas restrictivas de cuarentena, los casos empiecen a incrementar. ¿Y qué va a ocurrir?
que los servicios que ya están colapsados en ciertas regiones, puede ser mucho más complicado el manejo de los casos que lleguen a hospitalización. Acá hay un dato interesante, que es algunos de ustedes deben haber escuchado lo que se llama la inmunidad de rebaño. Se esperaba, digamos, que durante estos meses algunas personas en mayor o menor medida se hayan estado exponiendo al virus y se han infectado, de repente no han desarrollado síntomas y se han quedado inmunes al virus, ¿no? Entonces eso se esperaba que podría ser en un porcentaje importante, ¿no? Y ahora en una siguiente lámina les voy a mostrar en qué porcentaje vamos en varios países donde se han hecho estos estudios, ¿no? Pero hablemos un poquito de la inmunidad de rebaño. ¿Qué significa? Cuando una persona está enferma, como ustedes pueden ver aquí en estos puntos rojos en la primera lámina, la parte superior, cuando una persona está enferma y no hay inmunidad dentro de la comunidad, ¿no? Las personas no inmunes son las personas en verde. En un tiempo, pueden ser días, pueden ser semanas, la mayoría de personas, si no tienen una inmunidad, van a pasar a ser personas enfermas. Por eso el número de personas en verde, ¿no?, que era lo prioritario a la izquierda, a la derecha, ya no son lo prioritario. Van a haber algunas personas que por diversas razones no se van a infectar, no se van a enfermar, pero la gran mayoría, si es que no existe una inmunidad, se van a infectar. ¿Qué pasa si algunas de las personas son inmunes? Estas amarillas son las personas que están inmunes, que de repente eran personas que se infectaron, luego se quedaron inmunes. Estas personas van a quedar protegidas, ¿no? Pero todavía las personas en verde que están expuestas, que no tienen la inmunidad, se van a contagiar, ¿no? Y esto es lo que pasa en el escenario 3, cuando tenemos las personas que la gran mayoría son inmunes, aparecen los casos y luego de un tiempo se aumentan muy poquito los casos, ¿no?, para las personas expuestas, pero no para el resto. Entonces, esto es el concepto de la inmunidad de rebaño, que llegó una infección, se contagió, algunas personas se infectaron, crearon anticuerpos para protegerse y luego ya están protegidas y se queda un gran porcentaje de las personas protegidas. Ahora, lo que no se sabe es si esa protección es permanente o no. Hay diversos estudios que están saliendo que no están discrepando, ¿no?, que en algunos casos se dice que hay personas que han perdido la inmunidad, pero hay otras que todavía la están manteniendo. Y este es el concepto que ha hecho que se hagan estudios epidemiológicos de ver cuál es el porcentaje en la comunidad de personas que tienen la infección. Y uno esperaba, ante un brote tan grande, por ejemplo, como ocurrió en todos nuestros países, que haya un porcentaje mucho más grande de personas infectadas. En España se ha hecho, ustedes ven a la derecha, un estudio nacional en todas las regiones y el promedio es solo 5% de las personas tienen la infección. En países como Irán o en California, ¿no?, los datos son mucho más bajos. Se están haciendo estudios epidemiológicos de prevalencia de cuánta gente tiene anticuerpos, cuánta gente estaría protegida, y solo se está encontrando 1.5%, o en Irán menos de 0.33%, ¿no? Incluso en Estocolmo, en Suecia, que es uno de los países donde no acataron medidas restrictivas, ¿no?, de confinamiento, se ha hecho estudios pensando que esto podría ser mucho mayor y hay mayor inmunidad, digamos, inmunidad de rebaño, mayor porcentaje de personas estarían protegidas y no debería haber tanta alarma. Sin embargo, el porcentaje también es bajo, solo el 7% de las personas han estado expuestas. ¿Qué significa eso? Que el resto de personas no han estado expuestas y si salen, empieza la vida cotidiana, se van a infectar. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estos datos que son muy importantes. Si va a haber una segunda ola o no, eso en realidad va a depender, como les decía, del cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, de que no haya... hay un dato importante, se ha venido preguntando si hay una relación estacional con el COVID-19, si van a haber más casos en invierno o no. En realidad eso no es claro. Se sabe que sí existe incremento de otras infecciones virales, influenza o otro tipo de virus durante el invierno, ¿no?
pero eso no quiere decir que eso va a incrementar el COVID-19. Es más, hemos visto durante esta pandemia que en países donde estaban en pleno invierno o en países donde estábamos en pleno verano, la transmisión ha sido igual. Entonces, no hay en este momento mucha relevancia. Lo que sí es importante tener en cuenta es que como van a haber otras infecciones respiratorias estacionales, por ejemplo en nuestro caso que empezamos ya, estamos en otoño, vamos a empezar el invierno, tenemos un desafío y ahí se tienen que activar los sistemas de vigilancia de los gobiernos para ver si esta infección respiratoria, estos síntomas, es COVID-19 o puede ser otro tipo de infección, influenza u otro tipo de infección viral. Eso va a ser un reto muy importante y ahí tenemos que ver cómo se trabajan en los sistemas de diagnóstico, los sistemas de vigilancia epidemiológicos. Y lo último es el tema de continuar fortaleciendo los servicios de salud. Como yo les comentaba, la pandemia no termina acá. La pandemia va a continuar hasta que no tengamos una vacuna y se está hablando de año y medio, 2 años, desde que salga una vacuna exitosa hasta que se produzca y hasta que pueda llegar al país, por lo menos vamos a tener muchos meses de distanciamiento social y de cuidado, donde la responsabilidad es de nosotros como ciudadanos, ¿no? No esperemos que el gobierno nos diga no, no salgas o protégete. Somos nosotros porque somos responsables, porque tenemos una familia a quien queremos mucho y a quien queremos cuidar. Esto es todo lo que yo quería presentarles en esta oportunidad. Espero haber resuelto muchas de las preguntas. Han llegado muchas preguntas que previas a la exposición he tratado de cubrir con varias de estas láminas, algunas de estas preguntas. Agradecerles a todos por su participación y bueno, creo que también ahorita deben haber habido algunas otras preguntas y estoy encantado de poder ayudarles con las respuestas. Ok, bueno, a ver, estoy tratando de mirar las preguntas. No sé si han hecho preguntas en el chat. Acá hay una pregunta de Nori González Olivares. Contamos con recetas de nuestros ancestros, el eucalipto, ajo, quión. Este tipo de medicina natural puede ser un preventivo para cuando me contagie con el COVID. Eso es lo que le hemos venido escuchando mucho en redes, ¿no? Muchas personas han estado comentando esto. En realidad nada de eso está probado, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Todavía no tenemos, ¿no? Más allá de los sintomáticos que se están recomendados, tienes fiebre, tómate un paracetamol, ¿no? Si tienes otros síntomas, puedes tomar algún sintomático. En realidad, todavía, como les comentaba en la presentación, hay mucho por investigar. La hidroxicloroquina, que les comentaba que es el medicamento que salió hace poco como una buena arma, parece que no lo es como tal. Entonces ahora estamos mirando otros medicamentos, algunos antivirales, ivermectina, y esto se tendría que ir actualizando poco a poco en los protocolos que los diferentes gobiernos, los diferentes ministerios de salud están tratando de promover. Yo no recomiendo que usen todas estas recetas que ha comentado Nori, porque en realidad no está demostrado que puedan ser efectivas y podría dar una falsa sensación de sentirse mejor y más bien lo único que nos va a proteger, si estamos hablando de medidas preventivas, es lavado de manos, pero un buen lavado de manos por 20 segundos, usar una mascarilla, sobre todo si estás expuesto, si vas a salir al mercado, si vas a salir al transporte público y no van a haber las garantías de un distanciamiento social como se viene recomendando. Quiero ver otra de las preguntas, disculpen. Acá hay una otra pregunta que dice, ¿los asintomáticos son detectados por la temperatura que mide la temperatura? En realidad, no. Si tenemos una persona sin síntomas, en realidad normalmente no estamos hablando de alguien que no tiene tos, digamos, que no tiene fiebre, ¿no? Que no tiene dolor de garganta, ¿no? Ciertamente hay personas que están febriles,
y no se dan cuenta. Y de repente sí, con estas pistolas podríamos nosotros detectar un incremento de la temperatura, ¿no? Pero el reto aquí, aprovechando la pregunta, es cómo encontrar los asintomáticos, los que no tienen nada, ni siquiera incremento de temperatura, ¿no? Y que probablemente están contagiando y esparciendo la enfermedad, como hemos visto, digamos, en muchos de los vendedores de los mercados, de los estudios que se han hecho, o nosotros en los contactos dentro de las viviendas, ¿no? El reto es encontrar a estas personas, por eso tienen que haber puntos de vigilancia, ¿no? Cada vez más frecuentes en estas zonas calientes, como yo comentaba, para tratar de identificarlos prontamente y tratar de cortar la cadena de transmisión. Otra pregunta que habían hecho previamente a la exposición, yo había notado aquí, era si funciona la aspirina para combatir el COVID-19. Acá hay que tener cuidado. Se ha hablado mucho, ¿no?, que este virus tiene un efecto sobre la coagulación, tiene un efecto que ayuda a propicia la formación de trombos, ¿ok? Y por eso se está recomendando dentro de los esquemas que se usen medicamentos que podrían tener un efecto trombolítico. Pero la aspirina no tiene ese efecto. Tiene un efecto diferente. Hay que tener cuidado qué hace tal o cual medicamento. Es un efecto antiagregante plaquetario que es muy diferente a la prevención de los trombos. Entonces, no se recomienda usar aspirina, ¿no? Incluso dentro de las personas que sí tienen algún efecto, una enfermedad cardiológica, la aspirina, por ejemplo, no previene que haya un primer infarto. Por alguna razón, lo que se ha demostrado es que la aspirina actúa, ¿no?, a partir de las personas que ya tuvieron un infarto y ayuda con el efecto preventivo para siguientes infartos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo afecta el COVID-19 a personas con enfermedades pulmonares como el EPOC y la tuberculosis? Esa es una excelente pregunta también, porque si son personas que ya tienen un problema dentro de los pulmones, ¿no?, estas personas probablemente tienen su capacidad respiratoria disminuida. Si además tienen el COVID-19, podrían tener efectos, digamos, más devastadores, ¿no?, en las respuestas que estas personas pueden tener. Por eso estas personas entran dentro del grupo de personas vulnerables y hay que cuidarlas más, igual que los diabéticos, igual que los hipertensos, igual que los adultos mayores. ¿Qué estrategia recomienda para el seguimiento de los contactos? Bueno, ya les había comentado algunas de las cosas que se deberían hacer. Hay que tratar de ser más finos en el rastreo de los contactos. No basta ir a una casa, diagnosticar un caso, hay que entrar a la casa, hay que rastrear a todos los contactos, ¿no? Y si se puede ampliar el ámbito de acción al barrio en donde se encuentran esos contactos. Hay que ir a sitios en donde estamos sospechando que pudieran haber mayor transmisión. ¿Dónde es eso? Donde se conglomeran las personas, los mercados, el transporte público, los paraderos y algunas otras áreas, ¿no?, que vamos a ir viendo conforme se levante esa cuarentena, se laxen un poco algunas de las medidas en donde se van a concentrar las personas. No sé si tengo más tiempo para seguir respondiendo preguntas. Me avisan, por favor. Sobre el cuidado de la salud mental, las personas de tuberculosis con VIH, de atención que presentan. Esto, bueno, este es también un punto muy importante, yo lo comenté rápidamente y creo que esto podría dar para hacer algunas charlas específicas de cuidado de las personas con diversas comorbilidades como tuberculosis, como VIH, enfermedades crónicas, ¿no? Lo que es cierto es que tenemos que ver de qué forma los servicios de salud, ¿no?, ayudamos a que los servicios de salud vuelvan a la atención. Ha habido mucha concentración y sigue habiendo mucha concentración en COVID, lo cual es entendible, pero las otras enfermedades están ahí, no esperan. Entonces hay que crear mecanismos de cómo se vuelve a la atención regular de personas con estas enfermedades, de gestantes, y ya hay planes del gobierno. Nosotros también estamos tratando de apoyar en alguno de ellos. Aquí entra mucho la tecnología,
la telemedicina, las teleconsultas, para ver cómo podemos acercarnos a la comunidad en el marco de que todavía estamos en una pandemia y hay que disminuir el riesgo de contagio, ¿no? Y hay que tener canales específicos de cómo se puede ayudar y cómo se puede ser creativo. Nosotros estamos también interesados en ver cómo está el comportamiento, por ejemplo, del COVID en las personas con VIH. Se discute mucho, ¿se están infectando, no se están infectando? Considerando que las personas están recibiendo antirretrovirales, algunas, ¿no? Es una pregunta que hay que responder, pero hay que saber, digamos, qué tanta prevalencia hay dentro de los grupos de las personas con VIH o hipertensos o diabéticos para ver cómo las protegemos más en mayor o menor medida, ¿no? Son cosas que hay que todavía seguir evaluando y seguir investigando. Doctor Leonid Leca, tenemos solamente 2 minutos para responder las 2 últimas preguntas y vamos a hacer el cierre de este nuevo seminario web. Ok, gracias. A ver, estoy tratando de encontrar otras preguntas. ¿Qué medidas se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contaminación cruzada durante el aislamiento social en casa? Esa es una pregunta bien importante. Yo les decía, tenemos que evaluar la capacidad que tenemos de aislarnos dentro de nuestro domicilio. Si tenemos un caso positivo, con mayor razón, ¿no? Y algunas de las recomendaciones que se da, si tenemos la forma de cómo aislar a esa persona en una habitación, que hay que hacerlo y hay que extremar las medidas de contacto con esa persona, delegar a una persona, un adulto, que sea responsable del único de que entra y sale de ese cuarto para atender a esta persona. Si tiene un baño propio, sería ideal, ¿no? Que sea el único baño que use esta persona, que use sus propios cubiertos, que siempre esté con una mascarilla, la persona que entra también que esté con una mascarilla, ¿no? Extremar las medidas de aseo dentro de la casa. Si es que no se puede y tenemos que compartir los ambientes, ese es el reto. Ojalá podamos buscar un ambiente en donde podamos tener a estas personas aisladas, fuera del domicilio. Es algo que se tiene que discutir con los gobiernos locales, por ejemplo, o como se hizo en el caso de la Villa Olímpica. Pero si no, mi recomendación es que todos dentro de la casa usen una mascarilla, ¿no? Que traten de ventilar el ambiente, que extremen las medidas de limpieza y de cuidado, ¿no? Y aquí es limpiar las superficies, ¿no? En donde las personas pueden estar tocando para evitar el contagio. Entonces, son las medidas que yo recomendaría para evitar la contaminación dentro de el contagio dentro de la vivienda. En algún momento de la pandemia, esta es la última pregunta, ¿llegaremos a estar infectados por el COVID-19 todos las personas que vivimos en Lima? En realidad, hasta el momento no existe ninguna infección en el mundo que haya contagiado al 100% de la población mundial. Hasta infecciones antiguas, por ejemplo el caso de la tuberculosis, ¿no? Se dice que el 30-40% de la población mundial está infectada, pero no existe ninguna en donde el 100% se haya infectado, ¿no? Por diversas razones, por el tipo de transmisión, por el tipo de contagio. En esta enfermedad, como les comentaba, tan contagiosa, les mostraba los datos que en países como ciudades como Estocolmo, donde no hubo medidas restrictivas, ¿no? Solo el 7% de la población tiene datos que se han contagiado. Entonces, esto va a ser progresivo, probablemente, ¿no? Obviamente, cuanto más nos expongamos, más es el riesgo. Van a haber personas que ni siquiera se van a dar cuenta que se han contagiado, a no ser que se hagan una prueba de diagnóstico, ¿no? Esto es lo típico, lo raro, digamos, de la forma como se está presentando este COVID-19. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad que nos han dado de comentarles lo que venimos haciendo aquí en Socios en Salud. Los invitamos a que puedan seguir uniéndose, a que puedan seguir haciendo más preguntas. Sé que han habido ya sugerencias de nuevos temas que podemos tocar. Vamos a contactarnos con otros especialistas para poder comentarles, ¿no? Y me comentaron que nuestro colega de USAID, el director de USAID, el doctor Jin, va a conectarse en el siguiente webinar para poder
saludarnos a todos y para poder compartir también algunos comentarios adicionales. Gracias a todos por la oportunidad. Nos vemos en el siguiente webinar.